Estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues en las 12 menos cuarto nos encontramos en este momento y en este día, miércoles día 13 de diciembre de 2023. Y los miércoles nos zambullimos entre letras, entre libros, en la literatura. Y lo hacemos desde estos estudios Conexión Madrid. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de escucharte de nuevo y recibirte y que nos cuentes pues cosas interesantes del mundo de la literatura entre libros. Los lectores, además, los lectores se sensibilizan, están matando... ¿Qué? Espera, los lectores de sensibilidad están matando a la literatura. Así de fuerte entramos ya, Marta. Así de fuerte entramos, y es que hay un gran debate en torno a esto. Y bueno, yo quiero abordarlo, quiero dar mi punto de vista también para que los oyentes tengan los dos y puedan ellos crearse pues su propia opinión al respecto y sobre todo explicarles qué es esto de los lectores de sensibilidad, que muchos seguramente sea la primera vez que lo escuchan. Pues ¿nos lo explicas ya o efemérides primero? Primero efemérides, ¿no? Por seguir con las buenas costumbres. Vale, venga, danos. La Así primera, generamos la intriga. La primera es en 1784 y es el fallecimiento de Samuel Johnson. ¿Quién era? Samuel Johnson, pues quizá no lo conozcamos mucho y es que tampoco es que fuera un escritor, pero sí que es importante porque fue el autor del primer diccionario de la lengua inglesa. Entonces, pues hay que darle su mérito. Hombre, pues importante sí que fue, la verdad. Porque es fácil hacer un diccionario. Si cogemos un diccionario de lengua inglesa, ya sabemos que fue escrito el primero por Samuel Johnson. ¿Has visto? Hemos aprendido algo nuevo y ahora nos vamos con un nacimiento, el de Ángel Ganivet, que nacía en 1865. Eso es. Ángel Ganivet era un escritor y diplomático español, que es considerado por algunos autores un precursor de la generación del 98. Y precisamente por estar en esa frontera, que algunos lo meten dentro, otros lo dejan fuera, pues quizá no es tan famoso como otros de los miembros del grupo. Y ahora seguimos con quienes nos dejaban. En 1983 lo hacía Mary Renault. Mary Renault es una escritora británica, fue una escritora británica que es autora de numerosas novelas históricas ambientadas en la antigua Grecia y que trataban temática homosexual, lo cual para su época me parece como muy pionero y muy original. Ya lo creo, también muy atrevido, ¿no? Claro, o sea, es que hoy en día, pues digamos, que empieza a ser un poquito más habitual. Pero es que estamos hablando de que esta mujer murió en 1983, o sea que su carrera sería pues fácilmente 20 o 30 años antes, mediados del siglo XX. Y casi 100 años después, no, 100 años no, 1983 no, 5 solo. En 1988 nos dejaba María Teresa León. Una figura que a mí me parece súper importante e inmerecidamente desconocida. Es una escritora española integrada en la generación del 27, pero claro, de la generación del 27 conocemos casi todo a hombres. Y bueno, es conocida además de por haber vivido la época de la Guerra Civil, por haber escrito mucho sobre ello, también por ser una feminista comprometida con toda la crítica social de la época que le tocó vivir. Bueno, pues esas efemérides de quienes nos dejaban o quienes nacían un día como hoy, pero también hay un premio. En 1995, en España, Camilo José Cela recibía el premio Miguel de Cervantes. Claro, no van a ser todos nacimientos y muertes. De vez en cuando podemos celebrar también un premio. Y bueno, ¿quién no conoce a Camilo José Cela y el premio Cervantes, que es, pues yo diría que uno de los premios más importantes de nuestro país? Desde luego que sí, más que reconocido además. Así terminamos las efemérides y nos vamos con noticias que tienen todo que ver con el mundo de la literatura, porque salen a la luz las obras inéditas de Louisa May Alcott, autora de Mujercitas. Eso es. Max Chapnick, que es un académico estadounidense, ha encontrado 7 cuentos, 5 poemas y una obra de no ficción que parecen pertenecer a esta autora, la famosa autora de Mujercitas, aunque en este caso venían firmados con el seudónimo de E.H. Gould. Estos textos pues tratan temas tabú para el momento en el que fueron escritos, como pueden ser el adulterio, el incesto, el consumo de drogas, la pobreza o las cuestiones de género. Ya ves que se mete todo en el mismo saco, a mí me ha quedado sin nada.
Pero bueno, no sería raro porque esta autora ya había firmado antes con otros seudónimos diferentes, como por ejemplo su famosa serie de obras de crímenes góticos, firmados como A.M. Barnard. Fíjate, y la conocemos más por la autora, ¿no?, de Mujercitas, que tantas versiones se ha hecho también en cuanto a cine. Sí, es una obra muy importante también porque representa una de las pocas obras de literatura llamada femenina del momento, entonces tiene esa importancia. Pero bueno, no olvidemos que las mujeres no solo escriben cosas, entre comillas, para mujeres. Hay novelas de crímenes, hay textos, ya vemos, de no ficción que tratan temas bastante más considerados masculinizados. Así que bueno, ¿por qué no darle una oportunidad a esta autora más allá de Mujercitas, que ya de por sí me parece una gran obra? Desde luego que sí. Por cierto, ¿estas obras saldrán a la venta también? ¿Se van a publicar? Se estarán estudiando, pero digo yo que sí, que tarde o temprano las sacarán. De momento no he leído que haya ningún plan para hacerlo, pero es que están recién descubiertas y se está estudiando que efectivamente sean suyos. Están convencidos, pero tienen que demostrarlo todavía. Vale, pues vamos ahora con que en este caso sí hay un estreno, el de Book Lovers. Es una serie para los heridos, entre comillas, y apasionados por los libros y la literatura. Esto de heridos, que no se te haga raro, es una traducción directa del inglés, y es que los amantes de la literatura, los apasionados de literatura, en inglés se les llama letra heridos o literatura heridos, por así decirlo. Vale. Entonces se han tomado esa licencia. Pero bueno, Book Lovers, que es lo importante, es una serie documental creada por Jorge Cerrión, en la que se va a hacer un recorrido por bibliotecas y librerías de todo el mundo. ¡Uy, qué bonito! El primer capítulo se estrenó el pasado 23 de noviembre y estuvo dedicado a la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene más librerías de todo el mundo. Luego, en los siguientes capítulos se van a visitar ciudades como Madrid, que personalmente me gusta mucho, no sé por qué, Lisboa, México, Barcelona. Pero ¿esto lo podemos ver en alguna plataforma o qué? Sí, si los oyentes quieren verlo, cada jueves tendrán un nuevo episodio en la plataforma gratuita CaixaForum Plus. Ah, oye, qué bonito me parece poder visitar de alguna forma, ¿no?, esas ciudades con esas librerías. Bueno, me parece muy chulo. Me parece súper chulo y vamos, un episodio nuevo hasta el 21 de diciembre, o sea que van a ser unos cuantos, no muchos, pero unos cuantos para poder disfrutarlo y sobre todo conocerlos. Y además lo podemos ver de manera gratuita, qué mejor. Eso es lo importante. Bueno, seguimos con noticias y es que hayan una traducción romana realizada por una mujer en el siglo XVIII. Sí, se ha encontrado un importante texto del autor romano Terencio, un comediógrafo del siglo II a.C., pero es que el descubrimiento es más importante todavía porque se sospecha que la traducción podía ser la más antigua atribuida a una mujer en el siglo XVIII, que sería Luisa Alexandra Sigüenza, de la que hasta este momento se desconocía el nombre, pero es que claro, lo firma, está en la portada. Y bueno, todas las traducciones clásicas realizadas entre los siglos XVII y XIX están atribuidas a hombres, así que sería una notición de la primera traductora conocida en español. Claro, que más que lo que se tradujo es que por quién ha sido traducida. Claro, o sea, que el texto en sí ya de por sí es importante. Es una historia del siglo II a.C., o sea, es importante. Pero claro, que de repente las mujeres se hayan metido en el mundo de la traducción por lo menos 2 siglos antes de lo que se pensaba, pues también es una notición importante. ¿Se sabe cuál es el libro? ¿Cuál es lo que tradujo? Pues es una comedia. No me sé el título de la obra, pero es una comedia de Terencio. Vale. Bueno, pues ahí quedan esos datos. Y más noticias. Recuperan un desconocido manuscrito teatral, hablando de teatro, del siglo XVI, en este caso, no, XVII, inspirado, lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho estupendo. Vale. En una leyenda en Montserrat. Eso es una copia del original que se perdió durante la Guerra de la Independencia contra Francia en 1811. Pero bueno, es una copia que ya tiene muchos siglos, o sea, ya tiene su importancia histórica. Y es que encontraron la obra vendiéndose en Internet. Pero claro, el vendedor no tenía documentos que acreditasen que era su propiedad ni nada, porque era un documento robado y perdido durante mucho tiempo. Así que finalmente la obra ha sido incautada y devuelta a la biblioteca del monasterio. ¿Y quién la haya comprado?
Es que no pudo venderla, la pillaron mientras la estaba intentando vender. Vale, no se llegó a vender, la puso a la venta, pero no hasta el momento no hubo nadie que la hubiera comprado. Bueno, pues Claro, bien. no han dado los detalles, pero yo imagino que los investigadores, que es que llevaban 2 años detrás de la obra, pues se habrán estado haciendo pasar por compradores y tal y cual, y así al final pues la han recuperado para el monasterio de Montserrat. Bueno, y hablando de comprar, uno de los grandes del mercado es Amazon, pero en este caso hablamos de que bloquea las reseñas del nuevo libro del presidente Pedro Sánchez. Esto me crea mucha curiosidad, ¿sabes? A ver, Tierra Firme es el nuevo libro que acaba de publicar el actual presidente y se presentó el lunes pasado en el Círculo de Bellas Artes. O sea, fíjate, del lunes a hoy es esta noticia. Y, ¿no? ya lo ha bloqueado. Y ya lo ha bloqueado Amazon porque, claro, como era de esperar al tratarse de un personaje tan mediático y tan politizado, en cuanto salió el libro, antes de que les diera tiempo a leerlo siquiera, ya se empezó a llenar de críticas negativas en Amazon, críticas de 1 estrella, que es el mínimo. Pero claro, es que estas críticas se enfocaban más en la gestión política que ha hecho este hombre que en el libro en sí mismo. Claro, pero así que Amazon ha decidido restringir los comentarios y ya no se puede votar. Se llama haters, ¿no? Esa gente que hace esas, pues los haters. Pero sí, bueno, independientemente de tu opinión política, ¿no? De tu ideología, pues hombre, si vas a criticar un libro, bueno, no creo que hayan criticado el libro porque no lo han leído, habrán criticado pues al político en este caso, ¿verdad? Claro, o sea, si vas a hacer una crítica del libro, por lo menos léete el libro y opina del libro, independientemente de lo que bien que te caiga el autor. Y si no te gusta el autor, no lo leas. Exacto. Afortunadamente tú puedes comprar o no lo que se vende. Eso ya es cosa tuya. Bueno, y hemos terminado con las noticias. Ahora sí nos vamos a eso de si los lectores de sensibilidad están matando a la literatura, ¿verdad? Uh-huh. Y es que hace un par de semanas ya estaba yo viendo noticias literarias, pues a ver, primero por gusto y luego pues para ver qué traigo yo aquí, pues cada semana, ¿no? Y me encontré un artículo que decía que los lectores de sensibilidad estaban matando la literatura. Claro, a mí que me parece que tienen un papel bastante importante, me dio por leer ese artículo y ponerme a buscar más al respecto. Y solamente poniendo lectores de sensibilidad en el buscador de noticias, ya me aparecieron un montonazo de artículos criticando ferozmente a la figura de los lectores de sensibilidad. O sea, para que veas el nivel, voy a leer unas poquitas palabras del artículo de Alberto Olmos, que es el primero que sale en la búsqueda, y que se titula Lectores de sensibilidad, sois idiotas. Empezamos bien, ya solo con ese título. Bien, ¿eh? Ya solo con ese título yo creo que la gente solo por eso ya lo lee. Quiero saber qué cuenta, ¿no? Así somos. Y, esto no es el inicio, ¿vale? Cogí un cachito del medio. Si alguien quiere leer la noticia entera, que la busque, que está en internet. Vale. Pero bueno, leo estas palabras. Podemos traducir sensitivity reading como eso, lector de sensibilidad, o también como lector sensible, aunque una traducción más exacta sería lector por la sensibilidad. También podemos llamarlos payasos. No sé si les ofenderá. Su labor, de hecho, es ponerse en el lugar de toda ofensa posible, simular como dioses borgianos la infinita capacidad de agravio del ser humano. Así de primeras uno piensa, claro, en las minorías. Pero ejemplo, usted hace una escena de su novela donde un personaje suelta un comentario despectivo sobre los inmigrantes. Yo qué sé, la familia ve las noticias y se habla de un violador en serie y el padre, con los carrillos llenos de comida, dice, seguro que es un moro. Bueno, alarma, llamen a los geos, bolígrafo rojo. El editor llama al autor y le dice, oye. Y así en ese tono sigue todo el resto del artículo, que básicamente ve a los lectores de sensibilidad como una nueva inquisición censora que bloquea e impide la publicación de libros que mencionen, aunque sea de refilón, algún tema políticamente incorrecto. Claro, lectores de sensibilidad, entiendo que se refiere pues a esa gente que parece que se ofende con todo, ¿puede ser? A ver, es que realmente un lector de sensibilidad, como casi todo en el mundo editorial moderno, es una corriente que viene de Estados Unidos. Vale, pues cuéntanos un poco qué significa eso de lector de sensibilidad, para que lo porque igual ahora nos lo explicas y resulta que somos más de uno, nos damos por aludidos. ¿De dónde viene? ¿Cómo estás contando? Un lector de sensibilidad dentro. La diferencia es que el lector de sensibilidad es un profesional de un campo concreto. El caso viene de Estados Unidos y es una figura que se ha puesto últimamente no de moda, pero sí que se ha creado últimamente, precisamente porque hay una nueva sensibilidad en la literatura. Ahora escribimos sobre más temas, escribimos sobre distintos grupos, ya no estamos tan centrados
en la Europa blanca de clase media alta, sino que un autor de aquí puede escribir sobre gente del otro lado del mundo. Pero ¿qué pasa? Que nunca los has conocido, nunca has estado allí, no has vivido allí. Entonces, pues algunos autores y algunas editoriales contratan a lectores de sensibilidad, que son personas que pertenecen a ese colectivo sobre el que tú estás escribiendo y que, si tú se lo pides, te dan una opinión sobre si lo que has escrito se asemeja a la realidad o si en cambio está lleno de clichés que tú has oído pues en tu zona y que no se corresponden con la realidad. Vale, ahora lo hemos entendido un poquito más. Ya sabemos también cuál es la verdadera función, ¿no?, de un lector de sensibilidad. Básicamente es una persona eso, que pertenece a un colectivo y te da una visión objetiva sobre el tema, pero a diferencia de cómo se los presentan esos artículos, que son prácticamente inquisidores, pues no tiene el poder de cambiar o bloquear un texto. Y sobre todo es muy importante el enfoque. En el ejemplo que ponía el autor del artículo, el padre mencionaba a los moros. Eso quiere decir que el padre es una persona racista, no que el autor o la novela lo sea. Bueno. Entonces, no se cambiaría en ningún caso la percepción de este personaje porque puede ser importante para el enfoque. Otra cosa es que en una historia estén reflejando pues a lo mejor un pueblo de alguna zona de Arabia y se presente con todos los clichés que tenemos en Occidente de cómo son, que si casitas de adobe, que si van descalzos, que si... Y entonces alguien que sí que haya estado allí o que pertenezca directamente les diga, no, mira, allí tenemos ciudades, tenemos wifi, o sea, a lo mejor un poco cliché es esto que has escrito. Es verdad. Y tú ya decides si lo cambias o no. Bueno, pues me parece muy chulo lo que nos has traído para que lo entendamos también un poquito más. Y como siempre te digo, aprendemos cada semana algo nuevo del mundo de la literatura. En este caso hemos aprendido un poquito pues qué es esto de los lectores de sensibilidad y bueno, pues de dónde viene incluso. Oye, el próximo capítulo... Tanto odio. ¿De dónde porque hay viene una tanto cantidad de artículos lanzándose al cuello de los lectores de sensibilidad que yo no lo entiendo. No sé, yo siempre pienso que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Me gusta pensar de estas cosas. No, claro, a ver, como todo habrá lectores de sensibilidad de todo tipo. Los habrá más activistas, menos activistas, pero claro, es que es una profesión, tú los contratas, que no te interesa su opinión, pues no los contrates. Exacto, tienes toda la razón. Oye, en el próximo episodio, ya la semana que viene, habrá reseña de la saga de novelas de detective David Courtney, de John Verdon. ¿Por qué? Primero porque hace mucho que no traigo reseñas y creo que es importante de vez en cuando hablar de los libros en sí. Ya no tanto de la literatura, sino de libros en sí. Y segundo porque es una colección que me encanta y que creo que es muy accesible para todo el que se quiera meter en el mundo de la novela policíaca, porque son muy fáciles de leer, muy ligeros y tienen un puntito así muy atractivo que creo que puede gustar a la mayoría. Así que si alguien se quiere adentrar en el mundillo de la novela policíaca, esta va a ser mi recomendación. Vale, genial. Pues eso será la semana que viene, que ya estaremos, bueno, pues más que metidos en temas navideños también, ¿eh? Y vas a recomendarnos cositas, ¿como cuál? Pues aparte de los libros de John Verdon, que para la época navideña, si quieres hacerle un regalo a alguien, me parecen ideales, voy a recomendar 4 libros de autores que hemos mencionado hoy en el programa. 3 libros voy a recomendar. Venga, vale. El primero es Contra viento y marea, de María Teresa León, la que celebrábamos hoy su efeméride y que decíamos que era una autora de la época de la Guerra Civil y feminista. Así que, Contra viento y marea, que no es la telenovela de América Latina, no, es un libro. Vale. Contra viento y marea de María Teresa León. Más, ¿nos recomiendas el Auriga de Mary Renault? El Auriga era un conductor de carros en la antigua Roma y Mary Renault es la autora que hemos dicho que escribía sobre la antigua Roma y también sobre temática homosexual. En este caso sí que se utiliza una excusa de la época romana, pero la lectura es más contemporánea, es también del siglo XX. Así que bueno, es un triángulo amoroso entre 3 hombres en el que el lector ya puede descubrir qué pasa entre ellos. 3 hombres y además militares. Vale, oye, pues también tiene buena pinta el libro. Y por último, como no, el libro de Louisa May Alcott, el de Mujercitas. Sí, que a mí me parece un clásico imprescindible para entender un poco la visión de esa época y sobre todo el papel femenino en esa época, porque la gracia que tiene Mujercitas es que se presentan distintos personajes femeninos y cada uno de ellos es de una forma
hay una hermana que es súper femenina, súper clásica y que quiere pertenecer al rol tradicional de la mujer, y luego hay otra hermana que, por el contrario, rechaza toda su feminidad y va por ahí vestida de hombre y con gusto. Entonces refleja muy bien las distintas realidades de lo que era ser mujer en esa época. Para los que hemos visto la peli y no leído el libro, no sé si tú has hecho las dos cosas o has visto la peli, ¿crees que refleja el libro? Porque ya sabes que cuando se lleva un libro al cine o a la película, a veces se aciertan bien o a veces lo adornan de otra manera. A ver, es imposible siempre hacer una película que sea 100% fiel al libro porque sería un tostón de 8 horas. Entonces, basándonos en que es una adaptación, pues también es muy recomendable si alguien quiere adentrarse un poquito en lo que es Mujercitas, ver la película, aunque si tiene tiempo y le apetece leer, me parece que también es un libro muy recomendable. Hombre, yo he visto, no lo he leído, pero he visto la peli, las dos versiones, la antigua y la moderna. Me la he visto las dos. El libro te contará algunas cosas más, pero la historia básica es la misma. Bueno, pues ahí está esa recomendación. Por cierto, nos despedimos cada semana con una canción. Ya te digo que esto que me pones aquí, yo te adelanto que es el álbum, ¿vale? Así que tienes... ¿Una canción? No, es el álbum. Entre las que hay en el álbum, pues me tienes que decir una. Pero hay una canción que se llama así. Es el nombre del álbum y también una de las canciones. Vale, pues te digo yo que no, ¿eh? Tengo la... Es de mis favoritas. ¿En serio? Pues yo tengo, sí. Es que tengo el álbum aquí abierto, te lo digo de verdad. ¿Y no hay ninguna canción que se llame así? No, y además lo he puesto, ¿eh? El álbum se llama Reputación. Ah, vale, la estoy confundiendo, ¿sabes con cuál? La de Look What You Made Me Do. Tienes tu razón. Ah, pero esa es de... Claro, entonces sí, está dentro del álbum Reputación. Sí, no, vale. Tienes tú toda la razón. Estaba yo convencida de que se llamaba así y lo he tenido que mirar. Bueno, cuéntanos, ¿por qué nos despedimos con este tema de Taylor Swift? Primero porque Taylor Swift me encanta, siempre es una buena excusa escucharla, sí. Y además hoy es su cumple. Mira, pero es que además, hablando de lo que hemos hablado, de la reputación que tienen los sensitivity readers, pues me ha parecido como muy acorde. Pues mira, tienes toda la razón, así que nos despedimos con el tema incluido en el álbum Reputación, Look What You Made Me Do. Gracias. Perdón, que me he liado. Ay, no sé si podré perdonarte algún día. Escúchame, estoy a puntito, que lo sepas, de descubrir quién es el asesino o la asesina en el libro Los muertos siempre sonríen, de una tal Marta González Peláez. Ah, me suena. Estoy ahí a puntito, me quedo sin lectura, así que espero que ahora... Mira, te voy a dar unos segunditos para que le des vuelta y me recomiendes algo para leer estas Navidades ahora por privado, ¿te parece? Vale. Vale, venga, hala. Marta, nos escuchamos la próxima semana, que como siempre los miércoles nos metemos entre libros. Gracias. Hasta la semana que viene.